Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya hemos dado los 2 minutos de cortesía que solemos dar habitualmente. Eh, este es un Fellow on You especial, ¿vale? Para que os expliquemos cómo analizamos y cómo vemos el proyecto de Oviedo que ahora mismo tenemos en plataforma. Es un proyecto que, bueno, lo primero de todo, espera un momento porque voy a compartiros pantalla. Lo primero de todo, comentaros que, bueno, es un proyecto un poco diferente en cuanto a la tipología de proyectos que hemos escogido, ¿vale? La diferencia principal que puede tener realmente el proyecto radica en que, bueno, puedo hacer esto, vale. La diferencia principal radica en que es un proyecto que, aunque es residencial, la tipología de viviendas que se van a hacer, lo más probable es que sea una venta que va a ir muy destinada a lo que es al ámbito de piso turístico o vivienda turística. ¿Vale? Más que nada porque la ubicación que tiene dentro de Oviedo es una ubicación muy especial, está situado aproximadamente a 5 minutos de lo que es el centro de Oviedo, la catedral y todo. Todo el centro de Oviedo, si lo conocéis, es muy peatonal, entonces es una zona muy buena para ubicar pisos de esta tipología. Entonces, sí que es cierto que puede ir a vivir allí cualquier persona, lógicamente, pero que tiene una ubicación excepcional para esta tipología de uso o de alternativa para rentabilizarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy atractivo en ese sentido. Este tipo de rentabilidades que se dan en los pisos turísticos son más altas que en lo que es el alquiler de la estancia, por lo que realmente hace más interesante el proyecto. Además, comentaros que en cuanto a las condiciones es un proyecto que ya tiene licencia, con lo cual todo el riesgo de ejecución, siempre vengo comentándoos aquí las 3 tipologías de riesgo principales que yo comento, que lo digo siempre, que son el riesgo de ejecución, el riesgo comercial y el riesgo financiero. El riesgo de ejecución, gran parte de ese riesgo es los plazos y la tramitación de las licencias. En este caso ya, bueno, pues ya está superado ese trámite y tiene licencia para empezar a construir. En cuanto al riesgo comercial, es una promoción de 12 viviendas, no es muy grande. La promoción en sí no tiene ahora mismo reservas, pero porque realmente los promotores hasta dejar cerrada lo que es la inversión para comenzar el proyecto, no quieren empezar a coger reservas directamente. Entonces, realmente tienen una lista de interesados bastante alta, de hecho, no sé, ronda los 30 o 40 personas y ya han hablado con ellos y van a empezar a formalizar reservas en cuanto vean que el proyecto tira para adelante, que lógicamente, en cuanto lo podamos financiar nosotros, saldrá adelante. ¿De acuerdo? Tiene otra característica importante y es que es una obra muy sencilla, no tiene sótano, es una obra que directamente se construye todo lo que es en sobre rasante, lo cual simplifica bastante también la construcción, reduce costes y además plazos, porque al final realmente es una obra que en plazo de obra los promotores estiman que se podría hacer entre 12 y 15 meses aproximadamente. Nosotros nos hemos ido al rango alto de 16 meses, ahora lo veréis en el modelo, pero bueno, es algo importante también en cuanto a riesgos de construcción y plazos de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a empezar directamente con el tema del análisis del modelo. Os lo voy a compartir ahora mismo para que veáis cómo queda y ya, como tenéis bastante más experiencia con respecto a los otros proyectos que hemos analizado, pues ya vais pudiendo ver cómo podemos comparar los proyectos de manera diferente en función de cada proyecto y sobre todo con un mismo modelo que es súper importante, lo digo siempre. Realmente esto para que puedas comparar realmente no solo rentabilidad, sino que todos los ratios sean coherentes, te facilita mucho las cosas, ¿de acuerdo? Intentaré ser un poco más breve que las otras veces, normalmente me enrollo mucho, vamos a ver si consigo que esta vez no me alargue tanto, pero os voy a ir introduciendo los datos lo más rápidamente posible y lo más claramente posible. Si tenéis preguntas, las hacéis al final. A ver, el proyecto está con la licencia concedida en cuanto a temas de plazos, timing. Lo que es la obra, ya os he comentado que no está comenzada, pero hemos puesto un plazo estimado de 16 meses y luego nos hemos alargado en cuanto al precio de entrega entre 1 y 3 meses y luego la liquidación que va en otro mes.
Ahora veréis un poquito también cómo hemos definido las ventas para el tema de la entrada del préstamo y entrada de lo que es el inicio de la construcción. La localización es en Asturias, el precio de compra del suelo son 260.000 euros, la superficie bruta del suelo son 710 metros y la superficie total de viviendas a construir son 537 metros, con unas zonas comunes de 121 metros. Realmente aquí diferenciamos entre los dos tipos de espacios, lógicamente porque la construcción de una u otra, el coste del metro cuadrado es muy diferente. También tenemos 51 metros de terrazas, lo que pasa es que bueno, aquí sí que le computamos el 100% de las terrazas a lo que es la superficie vendible de la vivienda, porque no son terrazas muy grandes, no es un piso de, pues bueno, como los de la costa, en los cuales las terrazas son tan grandes que hay que computar un X%, que normalmente es el 50% de las terrazas, para poder asimilar mucho mejor el metro cuadrado de vivienda vendible, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos, nos vamos a los precios de construcción. Los precios de construcción que tienen son de 984 euros metro cuadrado y 415 euros metro cuadrado, lo que son las zonas comunes. Es un precio más bajo del habitual, pero aquí intervienen dos factores, los que os he comentado principalmente antes. El hecho de que no tenga que hacer sótano es bastante importante, y luego también el hecho de que sea una construcción fuera de las zonas importantes como es Madrid o Barcelona, donde la construcción es algo más barata, ¿vale? En el fondo realmente todo se saca de una manera diferente. Aparte de esto, pues también tenemos metido lo que son los precios de construcción, la parte de las acometidas y una pequeña demolición que hay que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. El precio de venta que estimamos es aproximadamente unos 137.000 euros por vivienda. No es un precio muy caro, estamos hablando de que de venta metro cuadrado son unos 2.300 euros metro cuadrado vendible aproximadamente. Realmente para la zona creemos que es un precio que está bastante bien, es un precio asimilable, y para lo que es una vivienda en la cual se puede rentabilizar de una manera muy atractiva, vemos un precio que puede volar, ¿vale? ¿De acuerdo? En ese sentido. La forma de pago la tomamos como una forma de pago tradicional, es decir, al contrato, a la firma del contrato de compraventa un 10% y un 10% aplazado luego durante lo que es la vida de la obra. El promotor, en este caso, realiza una inversión de 225.000 euros, y el resto es lo que ponen los inversores del crowd. Ahora, como veréis, la proporción es aproximadamente, son 385 los inversores del crowd, es decir, que el promotor está aportando un 37% del capital social necesario, ¿de acuerdo? Es una aportación dentro de los márgenes establecidos bastante aceptable, ¿de acuerdo? Ahora, si queréis, vamos un poco al detalle de lo que es el proyecto. Como os he comentado, el tema del suelo son 260.000 euros. En este caso hay una comisión de intermediación de un 3% sobre el precio del suelo, ¿de acuerdo? Y luego otros gastos que son gastos añadidos a la compra del activo en cuanto a gastos de due diligence legal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El suelo, en este caso, se compra por IVA. Está tenido en cuenta en todo el análisis, tanto la compra por IVA como la devolución posterior. ¿De acuerdo? La construcción es todo lo que hemos visto antes, no voy a entrar en más detalle. El tema de los gastos técnicos. Los gastos técnicos, aquí tenemos que tener en cuenta, pues, lo primero, las licencias y tasas. Tenemos en cuenta las tasas municipales y licencia de obra, están dentro del orden establecido, aproximadamente siempre son un 1% las tasas, un 4% la licencia de obra. En este caso se nos desvían de una manera diferente, 0,6 las tasas municipales y la licencia de obra un 4,7. Siempre hablamos sobre el presupuesto de ejecución material, ¿de acuerdo? Luego tenemos la licencia de primera ocupación, como es lógico y habitual en este tipo de proyectos, y nos hace un total de licencias y tasas de 36.000 euros. Sigamos. Proyectos. Aquí tenemos que tener en cuenta que se hace un proyecto de ejecución y básico, que lo metemos todo en el mismo proyecto, un estudio geotécnico. Tenemos el plan de seguridad y salud en otros proyectos que incluyen proyectos, pues, tipo proyectos técnicos de instalaciones, etcétera, y luego el certificado de final de obra. Aparte de esto, estamos refiriendo única y exclusivamente a lo que es la parte de proyectos. Luego tenemos lo que son las direcciones facultativas. Las direcciones facultativas se van pagando durante toda la obra, que principalmente es la contribución del aparejador y el arquitecto durante el transcurso de la obra, ¿de acuerdo? Luego, además, tenemos el control de calidad de OCT, ¿vale? Organismo de control y calidad técnico, que son exigibles en este tipo de construcciones.
y aparte de esto no tenemos más gastos técnicos, nos vamos a un total de 128.000 euros. Todo esto os lo estoy soltando de golpe, pero bueno, lo que hace es un total de gastos que luego iremos viendo, ¿vale? Más cosas, gastos generales. Aquí nos vamos a todo el tema de escrituraciones, seguros, avales, la comisión del promotor, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos 3 tipologías de escritura: la escritura de compraventa del activo, la escritura de obra nueva y la división horizontal. En este caso nos vamos al caso más desfavorable, y es que la escritura de división horizontal y obra nueva lo hagan en 2 escrituras diferentes. ¿Por qué es más desfavorable? Porque si lo haces en una, te ahorras gastos, sobre todo de AJD, que al final son bastante importantes. Pero bueno, como siempre, intentamos ser conservadores y vamos a la casuística en la cual lo hicieran en diferentes escrituras. ¿De acuerdo? Temas de seguros. Tenemos aquí los seguros y avales de la construcción, pues todo lo que son el tema de los seguros, seguro decenal, seguro todo riesgo, etcétera, que hay que contratar, están metidos ahí. Y luego tenemos aparte el seguro y aval de cantidades anticipadas. Tenéis que saber que siempre en este tipo de promociones, por ley, está obligado el promotor a dar un aval de afianzamiento de cantidades anticipadas o un seguro de crédito de caución de esas cantidades. Entonces, nosotros lo hemos tenido aquí en cuenta, y se tiene en cuenta en función de la distribución de las ventas que hayamos estimado. ¿De acuerdo? En total nos sale un total de 10.000 euros en este caso. ¿De acuerdo? La comisión, lo que son los gastos de promoción delegada del promotor. Los gastos de promoción delegada del promotor es el canon fijo que el promotor se lleva por hacer el proyecto. En este caso tenemos los gastos de promoción delegada, que son 47.000 euros. Y luego tenemos los gastos de empresa y gestión, que son todos los gastos de gestión que tiene el promotor durante la vida del proyecto, en cuanto a costes de personal, etcétera. Tenemos el Project Monitoring, que el Project Monitoring es exigible en todas las obras de promoción en las que entra un préstamo. Bueno, no es que sea exigible, pero es una condición que los bancos siempre ponen, y es un gasto que le imputan al promotor. Al final, bueno, pues es un control añadido a lo que es toda la dirección del proyecto y a toda la ejecución del mismo, y nunca está mal, ¿de acuerdo? Entonces también lo tenemos en cuenta, pero única y exclusivamente en los meses en los que dura la vida del proyecto. Y por último, una apartado de publicidad, pues bueno, que me hemos metido 10.000 euros de publicidad en el sentido de toda lo que es la promoción de las viviendas, porque aparte de la comisión de comercialización que se lleva la agencia que comercializa, hay que invertir parte en marketing para todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, nos da un total de gastos generales de 202.000 euros en este caso. Luego, en lo que son gastos varios, aquí no como en otros proyectos en los que son los house flipping, por ejemplo, que tienen gastos de seguro del activo, gastos de mantenimiento, gastos de comunidad. En este caso realmente solo metemos el seguro del IBI, del suelo, que se paga durante toda la duración de la obra, y los gastos de tasación del activo. La CNMV, lógicamente, nos obliga a tener una tasación del activo para poder sacar el crowd, y es una de las condiciones que también le ponemos al promotor para saber la valoración que tiene el activo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí están incluidos estos gastos. Luego también tenemos en cuenta los gastos de estructura del vehículo. ¿Qué son los gastos de estructura del vehículo? Los gastos de estructura del vehículo son gastos, pues los gastos que tenga la sociedad vehículo que vaya a desarrollar el proyecto. En este caso son los gastos de edición contable y fiscal, los gastos de asesoría legal, porque necesitan gastos de abogados para todo el tema de ampliaciones de capital, liquidaciones, reducciones de capital, etcétera. Todo lo que se haga en ese sentido pues necesitará de un abogado. Siempre en este sentido nos sobramos bastante, pero bueno, intentamos que siempre sea un gasto menor de lo que ponemos aquí, pero bueno, eso ya al final realmente también nos lo marcan las tarifas, pero os aseguro que siempre en este sentido vamos bastante sobrados. Temas de constitución de la sociedad, ampliación de capital y liquidación de sociedad, nos vamos a los gastos habituales que tenemos en cuanto a temas de gestoría, registro, notaría y básicamente pues esos es lo que hay habitualmente, ¿de acuerdo? Por último tenemos Orbing, que bueno, realmente son los gastos de Fellow. Fellow, la plataforma, pertenece al grupo Orbing, por eso veis ahí lo de Orbing, y aquí es lo que cobramos nosotros por lo que es el levantamiento del capital. Nosotros cobramos un 6% por el capital levantado, es decir, en este caso, si mal no recuerdo, eran 300, es que la memoria me falla en este sentido, 385.000 euros. Cobramos un 6% sobre los 385.000 euros que se levantan, ¿de acuerdo? Además, se cobra un fee fijo de 5.500 euros por todo lo que es el informe del proyecto, lo que es subir la documentación, elaborar todos los análisis y desarrollos, estructurar la operación
financiación y los costes que tenemos de plataforma, ¿de acuerdo? Y luego la comunicación con inversores. Nosotros a los inversores durante toda la vida del proyecto les vamos informando pues de todo, de cómo van las compras, cómo va la construcción, cómo va el proyecto en general y les realizamos un informe que es trimestral o mensual en función de cada proyecto, ¿de acuerdo? Por último, ya solo nos quedarían los gastos financieros. En este caso, los gastos financieros se reducen a los gastos financieros del préstamo promotor. Ahora veremos cómo se calcula el préstamo promotor, pero bueno, es un préstamo promotor típico al uso de este tipo de proyectos y bueno, pues se calcula con una comisión de estudio, una comisión de cancelación, etcétera, más los intereses correspondientes. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante en este tipo de proyectos y es que nosotros en el modelo siempre calculamos los gastos financieros en función de las necesidades financieras exactas. O sea, un promotor cuando pide un proyecto, cuando pide un préstamo promotor suele hacer una estimación de que si le dan el 100% de la construcción, 100% de gastos técnicos, nosotros partimos de esa estimación, pero realmente nunca se dispone del total o casi nunca se dispone de la totalidad del préstamo. Si yo tengo una construcción que me cuesta, por ejemplo, 100, ¿de acuerdo? Lo normal es que yo disponga de menos, disponga de 60 o 70. ¿Por qué? Porque yo durante el proceso voy obteniendo unas preventas de las cuales voy pagando un aval y un seguro por ellas, pero puedo disponer de ellas para lo que es la construcción. Con lo cual, yo me estoy apalancando no solo en el préstamo promotor, sino también en lo que estoy recogiendo por las preventas y al final realmente es dinero del cual no tengo que disponer y puedo aportarlo yo. Aparte de que el préstamo también entra más tarde normalmente porque se espera un nivel de preventas necesario que te ponen los bancos y entonces hay que realizar y acometer muchos más gastos hasta que entra el préstamo, aunque luego te los cubra, pero tú realmente tienes que tener esas necesidades de capital. Entonces es una máxima por la cual es muy importante analizar siempre el proyecto desde el punto de vista dinámico para saber las necesidades de liquidez y de tesorería que puedas tener, ¿de acuerdo? Finalmente, con todos los datos que tenemos, lo metemos en la coctelera, ¿de acuerdo? Y nos sale un proyecto a 23 meses que tiene una rentabilidad del 25,94. Aquí, si los que nos habéis seguido en otros webinars, bueno, os lo explico lo que siempre hacemos. Nosotros tenemos 5 KPIs principales en los cuales nos basamos para poder seleccionar un proyecto. El primer KPI más principal de todos es que en un escenario conservador el proyecto refleja una rentabilidad mensual para el inversor que esté como mínimo en el 1%. Realmente este proyecto está en la rentabilidad mensual, es el numerito que veis aquí, en el 1,01, está justo en el 1. Sí que es cierto que está muy ajustada al 1, pero es que es un proyecto que, bueno, en este caso ya viene avanzado, tiene licencia, tiene menos riesgos. Entonces, consideramos que el 1 aquí es aceptable. También os he de decir que últimamente la realidad del mercado es que los yields, o sea, lo que son los márgenes de los proyectos ahora están mucho más ajustados. El mercado está muy alto ahora mismo. Es un mercado que es complicado y para encontrar buenas oportunidades es más difícil. Entonces, ya no es tan fácil encontrar rentabilidades tan altas como las que podías obtener hace año y medio, 2 años, pero sigue habiéndolas, lógicamente, pero siempre te tienes que ajustar un poquito. Entonces, tenemos que ir un poco en función de lo que da el mercado. Y ahora mismo esta rentabilidad en este punto en el que nos encontramos la vemos bastante atractiva para lo que hay, ¿de acuerdo? Por continuar un poquito, aquí cumplimos con este KPI. El segundo KPI que siempre utilizamos va muy relacionado con el margen bruto sobre ventas. Nosotros tratamos de seleccionar los proyectos de forma que podamos bajar un 15% el precio de venta estimado que tenemos para que el proyecto no entre en pérdidas. Eso tiene que ver con el margen bruto sobre ventas porque normalmente siempre lógicamente no es que de la casualidad, es que matemáticamente si estamos por encima del 15% de margen bruto sobre ventas, esa condición prácticamente siempre la cumples. Entonces, realmente aquí estamos en un 17,3. Si yo le bajo un 15% el precio de venta del proyecto, nos vamos a un MOIC de 1,06, una rentabilidad del 5,5, con lo cual no entro en pérdidas. Estos márgenes de seguridad que nosotros ponemos son muy importantes y son muy importantes por una razón que es, digamos, la principal a lo mejor por la cual hacemos estos análisis. Tratamos de elegir los proyectos de forma que si las cosas salen mal y el proyecto no sale bien, por decirlo de alguna manera,
el capital esté lo más preservado posible. Nunca podemos preservar el capital completamente. Siempre tú entras en equity, entras a riesgo, incluso hay riesgo de perderlo todo. No podemos engañar a nadie en este sentido. Pero os voy a poner un ejemplo clarísimo. Ahora acabamos de devolver nuestro primer proyecto, House of Cuzco, ¿vale? Que es un proyecto que desgraciadamente en plazo se nos ha ido bastante de tiempo. Se nos ha ido bastante más de plazo de lo que teníamos esperado. Y para que os hagáis una idea, la construcción se les ha desviado hasta un 50% del precio inicialmente estimado. ¿Por qué? Porque esto nos pilló año y medio antes de toda la crisis de inflación que ha habido durante estos meses, con lo cual se lo han chupado entero y ha habido un problema bastante grande en ese sentido. Pues aún yéndonos al doble de tiempo casi y subiendo la construcción un 50%, la rentabilidad total del proyecto ha sido de un 14,7 neta. O sea, esto es por lo que nosotros realmente trabajamos. Desgraciadamente es un caso fallido, entre comillas, porque no ha salido todo lo bien que esperábamos, no ha salido bien. Pero aún saliendo mal, sale bien. Eso es muy importante. O sea, lógicamente hay muchos proyectos, otros saldrán peor, pero otros saldrán mucho mejor. Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta que esos márgenes de seguridad son muy importantes. Cuando yo pongo estos márgenes de seguridad, para realmente en este proyecto, por ejemplo, yo he tenido que sobredimensionarlo en cuanto a lo que es el capital social de la sociedad para que pueda absorber un 20% de subida de costes de la construcción. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si pasa lo que ha pasado en el otro proyecto en el que os estoy comentando, que no tengamos problemas de tesorería. Por ejemplo, si yo me voy a una estimación de ventas conservadora, me va a proteger de que si va mal la cosa pueda tener liquidez. Hay que intentar quedarse en estos parámetros siempre y no salirse de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo estimo lo que sería el préstamo promotor máximo que yo voy a pedir, que son 720.000 euros aproximadamente, y le quito las disposiciones de obra, perdonad un segundito, que el ordenador se me ha quedado parado. A ver. Pues me vais a disculpar, pero voy a tener que reiniciar esto. Un segundito. Se me ha quedado parado el ordenador. Bueno, son los problemas del directo que siempre ocurren. Bueno, es solo un momentito y vuelvo a empezar. A lo que yo quería decir es que si yo sobredimensiono el capital social del proyecto para que me pueda absorber un 20% de subida de coste de construcción, yo me estoy bajando la rentabilidad. Si yo necesito 100 y le meto 110, mi rentabilidad será menor. Yo sacrifico esa rentabilidad para tener una seguridad y un colchón. Al igual que otro de los KPIs que yo siempre utilizo es que no dejemos al promotor empezar la construcción hasta que no se tenga el préstamo promotor concedido. ¿Vale? Esa condición para mí es bastante importante. Es bastante importante porque hay que también pensar pues en las consecuencias negativas. Si el proyecto por lo que fuera no saliera, tú por ejemplo en este proyecto ya tenemos licencia, pero la licencia no la obtengas o cualquier circunstancia, si tú tienes la licencia por ejemplo y te pones a vender pero no vendes lo suficiente para que llegue el préstamo promotor, si tú te pones a construir puedes tener un problema de liquidez en medio de la obra. Si te quedas con lo que llaman un WIP o un esqueleto, eso es un problema muy gordo. Tú te puedes quedar con un suelo, te puedes quedar con unas viviendas. Puedes manejar los dos para venderlo, para salirte, para rentabilizarlo, pero si te quedas en medio es un problema muy gordo. Entonces, esta tipología de seguros, digamos, no es que no hay nada seguro en esta vida, pero realmente este tipo de precauciones son importantes, ¿de acuerdo? Lo que os quería mostrar aquí antes, ¿vale? Es que si yo pongo el préstamo y lo dejo fijo en los 720.000 euros, que es el máximo que yo pediría en este caso, ¿vale? Y le subo un 20% el precio de la construcción, mis necesidades de capital como máximo son de 599.000 euros y yo tengo 610.000, ¿vale? Realmente cumple la condición de subir la construcción, ¿de acuerdo? Luego, la otra condición que ponemos para limitar también un poco el riesgo
es el tema del apalancamiento bancario, que nunca queremos que esté por encima del 50 o el 60%, en promociones el 60% del loan to cost, ¿de acuerdo? En este caso, el 516.000 euros, que sería la exposición estimada, estaría en un 39%, por lo tanto es un apalancamiento bastante pequeño, lo cual, pues bueno, limita más el riesgo, ¿de acuerdo? Básicamente el proyecto es lo que estáis viendo. Análisis de sensibilidad en cuanto a plazos, que realmente sería a lo mejor lo más preocupante en esta tipología de proyectos. Estamos estimando 23 meses. Vamos a poner que en vez de 23 meses, ¿de acuerdo? Vamos a exagerarlo un poquito bastante. Le voy a 30 meses de venta, lo cual me cambiará la modelización probablemente a unos 33, 34 meses en total de proyecto, ¿de acuerdo? Aquí quiero que veáis un poquito cómo maniobra y cómo funciona todo lo que hacemos. Bueno, si nos vamos aquí a 31 meses, estoy metiéndole, pues eso, casi 8 meses más de lo que teníamos estimado ahí. Si nos vamos a 31 meses, lo que es la rentabilidad mensual, te baja un 0,78. ¿Por qué? Porque el ROE, que es la rentabilidad total, ha subido un poquito, aunque los meses también han subido. Esto es porque el promotor está completamente alineado con los intereses del inversor. El promotor tiene un performance fee, un success fee, que va en función del plazo que dure el proyecto y la rentabilidad que obtenga por el proyecto. Por lo tanto, si el plazo se alarga, para el promotor es peor y pierde success fee. Si el precio de venta baja, para el promotor también es peor. Esto lo único que quiere decir es que el promotor realmente está alineado, tiene la motivación suficiente como para decir, yo quiero vender cuanto antes y al mejor precio posible y quiero luchar porque la obra me cueste lo menos posible. Al final realmente es que sepamos que todos estamos en el mismo barco y confíen en él, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una simple prueba para que vierais un poquito cómo podía ser esto, ¿de acuerdo? Volvemos un poco a la casuística anterior, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esto es lo que os quería contar. Todo esto luego está plasmado en lo que nosotros denominamos el IVO, el informe de viabilidad objetiva que sacamos en la plataforma. ¿De acuerdo? Este informe de viabilidad objetiva os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Lo tenéis en la plataforma y lo podéis, creo que lo estáis viendo, sí. Lo tenéis en la plataforma y lo podéis ver. Ahí va, perdonad, no os he puesto el IVO, os he puesto otro. Es la portada. Un segundito, que os lo pongo ahora mismo. Aquí está. Me lío con tantas pantallas. Vale. Vale. El IVO, básicamente, lo que hacemos es un informe muy detallado de todo el análisis del proyecto. Como veréis aquí, un modelo de negocio, análisis financiero, que son las conclusiones de todo el análisis que habéis visto, el timeline del proyecto, realizamos un scoring de cada proyecto para que lo podáis estudiar y ver y comparar, ¿de acuerdo? Y luego estudio de viabilidad en cuanto a la viabilidad técnica o no del proyecto, el proceso constructivo que sigue, la comercialización que hay, el equipo promotor, el estudio de mercado que hacemos de manera independiente y analizamos los riesgos del proyecto. Todo, como veréis, no me voy a detener en todo esto porque lo podéis observar y ver vosotros mismos, pero está muy detallado con todos los análisis de costes, de gastos, de ventas, luego los diferentes escenarios analizados. Bueno, una cosa que me gusta mucho es esto, que son los análisis de sensibilidad que nosotros hacemos. Tenemos unas matrices de sensibilidad en las cuales puedes ver cómo te varía la rentabilidad en función de cómo varían los diferentes parámetros que tenemos en cada proyecto, ¿de acuerdo? De manera que tú sepas lo que puede ocurrir si cae mucho el precio de venta, si sube mucho el plazo de construcción, básicamente las variaciones más importantes que puedas tener y hacerte un poco las cuentas y el análisis que tú quieras analizar. Realmente aquí, como veis, nos vamos a escenarios muy, muy negativos en los cuales les perdemos dinero y a los escenarios muy, muy positivos en los cuales ganan muchísimo más dinero. En el fondo, hay que ver todos en general, ¿de acuerdo? Para que cada uno elija y seleccione en función de lo que quiera, ¿vale? Luego, hacemos un timeline del proyecto en el cual analizamos la estimación de cómo va a ir y se va a desarrollar todo el proyecto, el scoring que os he comentado antes, el estudio de viabilidad, que estuvo bien analizado tanto por el constructor como por el arquitecto, ¿de acuerdo? Y
Luego, lo que es el proceso constructivo, donde se ponen la mayoría de calidades, cómo van a ser los pisos, la clasificación de las viviendas. Y en lo que es la comercialización, aquí ya enfatizamos un poco qué tipo de comercialización se va a realizar, ¿de acuerdo? En tema del equipo, damos una descripción del equipo que desarrolla todo el proyecto, estudio de mercado, en el cual damos un estudio de mercado independiente que nos lo realiza una empresa de Big Data, en este caso Atlas Real Estate, que es una empresa con la cual colaboramos para este tipo de análisis y nos da un estudio que corrobore los precios de mercado que nos ha dado el promotor. ¿De acuerdo? Podéis verlo y de hecho lo tenemos más detallado y si queréis os lo podemos compartir. Como anexos ponemos los planos del proyecto, aunque también lo tenéis en la web del promotor y poco más. Realmente intentamos dar toda la información posible para que lo podáis ver y hacer estos webinars para que podáis entender, pues bueno, un poco todo lo que hacemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora... yo con esto he terminado. Si hay alguna pregunta, lo vemos. Y si no, lo dejamos por hoy, que estaremos todos muy cansaditos. ¿Qué tengo que ver? Está esto. No sé si hay preguntas, parece que no. Pues oye, si todo el mundo lo tiene claro y quiere verlo, no tenéis más que, bueno, pues también podéis escribir en lo que es la web del proyecto, tenéis lo que llamamos sala de inversión, ¿vale? Donde podéis hacer preguntas y os las responderemos enseguida. Y pues nada, gracias por acompañarnos y poco más os puedo decir. Un placer estar aquí. Espero veros en el próximo webinar o Fellow and You que hacemos para estas cosas. Y hasta la próxima. Adiós. Fellow Founders Crowd Investment.